Uno que los patitos, como esto es atemporal, a pesar de que fue hace como un mes prácticamente cuando salió la noticia, vamos con ello. El titular es, como habéis visto, Líbano pide a la ONU una resolución para un alto fuego inmediato con Israel. Es alucinante, ¿eh? Porque tiene varias aristas. Una, el gobierno de Líbano existe. Sí, formalmente existe. Pero esta situación actual venía incorporado dos ministros del Hezbollah. Y por tanto hay cosas bastante curiosas. Cierto es, entre un 15 y un 20% de la población vota Hezbollah, pero luego tiene aliados. Y esos aliados suman como un 40%. Y esto es algo que conviene tener en cuenta a la hora de valorar la política interna dentro de un país que viene desde el 75, hace 50 años, siendo como Somalia, como Yemen, como Birmania. Un país que tiene el nombre y que no tiene nada más. Desde que hablamos, hay un vídeo sobre el Líbano en este canal de octubre de año 2022 en el que el jefe del Hezbollah, que está con las 72 vírgenes, Nasrallah, decía que quería un jefe de Estado que no se inmiscuyera en las situaciones que tiene Hezbollah desde entonces hasta el momento actual. Que no se opusiera al eje de la resistencia, al eje que lidera Irán, de aplastar a Israel. No, a los palestinos les importa un carajo. Los drusos les importan un carajo. Desde Hezbollah bombardearon hace no muchas semanas un campo de fútbol. Un campo de fútbol. Matando a 12 niños drusos. Habiendo drusos en Siria, en Israel y en Líbano. Y todo es familia. Todos los drusos son familia. Los de cualquiera de los tres territorios. Ya sea en los altos del Golán, ya sea en Siria, ya sea en Líbano. ¿Creéis que le ha sentado bien esa política contra los drusos, matando niños drusos a los drusos del Líbano? Por tanto, se ha visto en las últimas semanas el hecho de que la composición poblacional del Líbano lleva a una situación en la que los cristianos maronitas, tanto los que están dentro como los que están fuera, les porta en pepinen, un pepino pero bien gordo, lo que le pase a los de Hezbollah. Incluso esos que suben desde la zona de abajo del río Litani en dirección a Beirut, a ese barrio que ha sido bombardeado. Resulta curioso. El búnker de Nasrallah, que fue bombardeado justo al finalizar el discurso de Netanyahu en la ONU, estaba debajo de un edificio que albergaba una sede de tema de educación de Naciones Unidas. Resulta curioso y significativo, sintomático, esto respecto del Líbano, que ya vimos en Gaza lugares de entrenamiento de Hamas para el 7 de octubre al lado de instalaciones de Naciones Unidas. Y luego quieren darle a la UNRWA el Premio Nobel de la Paz, cuando gente de la UNRWA participó en el 7 de octubre. Líbano, por lo tanto, es una situación complicada porque Hamas, Hezbollah son proxies de Irán, lo sabemos todos, ¿no? Y desde el 8 de octubre hasta un año después lanzó, ¿cuántos serán? 9.000. 9.000 cohetes y misiles todos los días prácticamente. Y cuando desciende sobre Israel, claro, como tiene la cúpula de hierro, la onda de David y el sistema Arrow, pues no muere gente. Pero no mueren judíos, no mueren árabes, no mueren cristianos, no mueren drusos, no muere ningún israelí, porque Israel no es solamente es la patria de los judíos, sino también de los hombres y mujeres libres que quieren vivir allí, incluyendo el 18,5% de población que es musulmana y el 20% que es de población árabe. Porque
Y solamente dar el dato. Cuando se produce la llamada Nakba, que es una mentira bien gorda, unos 600-700 mil llamados árabes palestinos, a los que le robaron la tierra los egipcios y los jordanos, se fueron. Y otros 600-700 mil se quedaron en Israel. Y de ahí surgen los 2 millones de árabes musulmanes que viven actualmente en Israel. De gente que ya estaba allí. Gente que ya estaba allí. Pero, como dice el doctor Irving Gatel, los años 20-30 afluyeron a esa zona muchos musulmanes desde Pakistán y Afganistán para trabajar, debido a que los judíos en las aliyas, esto se ve en Éxodo de León Uris, habían creado unas instalaciones industriales, granjas, kibbutz, que daban empleo, y por eso afluyeron 150.000, 300.000, 250.000 musulmanes de esa parte de Asia Central. Pero estamos con el Líbano. En octubre de 2022, Michel Aoun dejó el cargo, y desde entonces el cargo de presidente está vacante. Tiene que ser un cristiano maronita el que sea el presidente, el jefe de Estado. El primer ministro ahora está interino y lleva en el gobierno desde 2021. Es lo más estable, más o menos. Recordemos, este ha estado 3 mandatos, el actual. 3 mandatos. Y era el que estaba justo antes de Fouad Siniora, que estuvo entre el 2005 y el 2009, y fue el de la guerra de 2006. Le recuerdo en los vídeos que hizo, y, bueno, las declaraciones públicas, reconociendo entre líneas que el país había sucumbido a una situación en la que Hezbollah era la que marcaba el ritmo, la que estaba al tambor de la sociedad. Pum, 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 pum. El ejército es muy pequeño, apenas está armado. Es un reducto de los cristianos maronitas y, por tanto, más bien el reservorio de donde el jefe del ejército libanés, algo que solamente tiene nombre, sirve para trampolín de ese jefe del ejército para ser jefe de Estado. Mirad la lista de los últimos 12 jefes del ejército. A ver cuántos han sido luego jefes de Estado de Líbano. El speaker, el portavoz de la Cámara de Representantes, de los 3 cargos más importantes: jefe de Estado, presidente; primer ministro, para un suní; y la presidenta de la Cámara de Representantes, el speaker, para un shi, lleva desde 1992. Porque no han sido capaces de llegar a un acuerdo para alguien que le sustituya. Ese muchacho seguro que va a morir en el cargo. Por eso, cuando hicimos el otro vídeo, estaba clarísimo que lo que querían era institucionalizar el hecho que Hezbollah era un estado dentro del estado que se había comido el Líbano, y prácticamente se podía intentar llamar directamente Hezbollania a lo que quedaba. Cuando termina la guerra de 2006, hay una resolución, la 1701, que habla de la destrucción de Hezbollah, y los peacekeepers, los pacificadores, que debían de impedir la importación de más armamento. Y han importado más armamento, todo el mundo lo sabe, lo puede ver. Los de Hezbollah hacían fintas y bailando alrededor de todas las bases de UNIFIL, como si fueran bailarinas de cisne negro. Aunque ninguno... Natalie Portman está en el bando bueno de la historia, está con los judíos, está con Israel. Y no podían hacer nada los de UNIFIL. Recordemos, España está allí para hacerse perdonar los pecados de Zapatero sobre Irak. Pero no por marcharse, porque uno puede marcharse de una situación, pero sin avisar. Y después de marchar, decirle al resto de componentes hispanos: por favor, marcharos, desertar de Estados Unidos, como he hecho yo. Eso molestó las formas
no el hecho de terminar una misión. Pero las formas y el hecho de tratar de sonsacar y socavar y destruir. Por eso Zapatero tuvo que hacer la misión de UNIFIL, liderarla, coger esa bandera para hacerse perdonar por Estados Unidos esa deslealtad. Sí, sí, deslealtad de un aliado en relación con la posición respecto de la fuerza española en Irak hasta mayo de 2004. Eso es así de prístino. Y luego está la posición respecto de los conflictos de allí. Líbano, por lo tanto, no es un país. Por ahora no lo es. Puede recuperarse, sí, claro. Es un país colonizado. Es un país colonial. Intervenido imperialmente por Irán a través del proxy Hezbollah, creado en 1985 después de la salida de la OLP, que durante 10 años contribuyó decisivamente a destruir después de que tuviera la guerra civil. Bueno, tras el golpe de Estado. Fue unas semanas. 1970, cuando intentaron quitar el poder al rey Hassan, el rey Hussein. No, Hassan es Marruecos, que ahora es Hassan III. Será el primer rey que tendrá una relación directa con Jerusalén y con Israel. Pero no Hussein, el rey es Hussein II de Jordania, el padre de Abdalá I, casado con la reina que tiene ascendencia jordana palestina. Sí, bueno, la cosa va por ahí. ¿Le quitaron el poder? No, porque no se dejó. Pero intentaron hacer un estado dentro del estado, la OLP, en Jordania, después de haber sido desplazados de la Guerra de los 6 Días en 1967. Y cuando les echaron de Jordania, se fueron un millón de personas, organizaditas, controladas, como ovejas, al Líbano, desordenando el equilibrio demográfico del Líbano. Porque no se fueron a Siria, no se fueron a cualquier otro país, no los querían. Como ahora tampoco les quieren a los palestinos. Los palestinos de Gaza no les querían en Jordania, los querían en Egipto, por eso tienen una valla mayor en la frontera con Egipto que la que pueda tener Israel. Eso es fácilmente comprobable. Líbano, por lo tanto, tiene una necesidad objetiva, que es la de recuperar su país. Por eso sorprende estos titulares. Líbano pide a la ONU una resolución para un alto el fuego inmediato con Israel. Mikati, que es el primer ministro interino del Líbano, Nayib Mikati, asegura que Hezbollah apoya la aplicación de resolución 1701 y dice que la solución diplomática está sobre la mesa. Vamos a buscar qué dice la resolución 1701 de Naciones Unidas. The resolution calls for full cessation of hostilities, terminación de las hostilidades, Israel to withdraw all of its forces from Lebanon in parallel with Lebanese and UNIFIL soldiers deploying throughout the south. Israel saliendo de las fuerzas de Líbano en paralelo con el ejército libanés y UNIFIL y soldados de UNIFIL siendo desplegados en esta zona del sur, es decir, en la zona entre la línea azul y el río Litani. A long-term solution based on 4 issues. Una solución de largo término, basado en 4 asuntos. Disarmament of all armed groups in Lebanon, implying Hezbollah. Desarme de todos los grupos armados en Líbano, incluyendo Hezbollah. Con lo cual esto implica el monopolio único de la violencia para el ejército libanés. Vuelvo a repetir. Implying Hezbollah. Disarmament of all armed groups in Lebanon. ¿Quiere Hezbollah desarmarse? ¿En serio? ¿Está de acuerdo con esto? Oye, para mí perfecto, pero ¿por qué lo ha hecho 18 años después? No armed forces other than UNIFIL and Lebanese
implying Hezbollah and Israeli forces will be south of the Litani River. Ningún ejército, además de UNIFIL y el ejército libanés, implicando que Hezbollah y las fuerzas israelíes no estarán al sur del río Litani. No foreign forces in Lebanon without the consent of its government. Ninguna fuerza extranjera en Líbano sin el consentimiento del gobierno del Líbano. Esto va por el hecho de que Siria estuvo durante 30 años manejando colonialmente el Líbano. Y se fueron después del asesinato de Rafik Hariri en el centro de Beirut. También va por ahí. Provision to the United Nations of all maps of land mines in Lebanon in Israelis positions. Provisión de las Naciones Unidas de todos los mapas minados, de zonas minadas en Líbano, en las posiciones israelíes. The resolution at the same time also emphasis, la resolución también hace énfasis, the importance of full control of Lebanon by the government of Lebanon. La importancia del control total del Líbano por el gobierno del Líbano. The need to address urgently the unconditional release of the abducted Israeli soldiers that have given rise to the current crisis. La necesidad de dar cuenta urgentemente, de manera incondicional, de los soldados israelíes secuestrados que han sido tomados para llevar a la escalada de esa crisis de 2006. Es un tema interesante porque cuando esta gente, cuando me refiero a esta gente me refiero a Hamas y Hezbollah, secuestran, no hay Cruz Roja ni nada que se le parezca que sirva de prueba de vida. No hay tutía. Con lo cual estos dos elementos son importantes. Primero, la descolonización e independencia de Líbano, sin Siria, sin Irán, fuera los imperialismos del Líbano. Y el hecho de que secuestrar está mal. Y que, como dice Estrategias Militares en su canal, y también otra gente lo dice en otros canales, cuando se produce el 6-7 de octubre de 2023, no solamente Hamas está queriendo introducirse, sino que también hay una idea de hacer algo parecido, si bien tal vez no exactamente en ese mismo momento, pero puede que sí, en la zona Galilea, en la zona norte. Es por lo tanto un asunto bien importante por esos túneles tan grandes, incluso con trenes, para tratar de entrar en Galilea, secuestrar gente y que no sea viable un ataque de represalia como el que está llevando a cabo hace unas semanas Israel en la zona sur del río Litani. Incluso en ese momento, cuando intentaron lanzar cientos, incluso miles de cohetes, y un cuarto de hora antes, Israel destruyó los lanzadores, pudiendo lanzar solamente unas docenas. Se adelantó, Israel sabe, tiene información. The resolution also reiterates the Security Council's strong support for full respect for the Blue Line. La resolución también reitera el apoyo fuerte del Consejo de Seguridad para el respeto total de la línea azul, lo cual resulta curioso porque hay unas bases, incluso en la zona costera, esto se puede ver en Google más fácilmente, que han impedido que Hezbollah establezca túneles para entrar en Israel o intentarlo al lado, en sus mismas narices. En sus mismas narices. O en la zona, lindando con la base española Miguel de Cervantes, un parque para niños de entrenamiento de Hezbollah en el parque iraní, donde estaba la bandera de Irán y donde dijeron los de Hezbollah que no iba a estar Israel jamás, y ahí pusieron la bandera de Israel. The territorial integrity,
sovereignty and political independence of Lebanon within its international recognized borders. La integridad territorial, soberanía e independencia política del Líbano, con su límite, frontera internacional reconocida. Resultaría curioso, porque esto fue votado a favor por los 15 miembros. China, Francia, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, Argentina, República Democrática del Congo, Dinamarca, Ghana, Grecia, Japón, Perú, Qatar, Eslovaquia y Tanzania. Podemos hacer una modificación. The territorial integrity, sovereignty and political independence of Ukraine within its internationally recognized borders. ¿Cómo mola eso, verdad? Esa pequeña situación de cambio. Por tanto, ¿Hezbollah está a favor de esto? ¿Está a favor de la resolución 1701? El primer ministro en funciones de Líbano, Najib Mikati, ha reclamado a Naciones Unidas que apruebe una resolución reclamando un alto el fuego inmediato con Israel y ya la aplicación de la resolución 1701 aprobada en 2006, al tiempo que ha recalcado que el partido milicia chií, Hezbollah, apoya que la misma sea materializada en su totalidad. ¿Están dispuestos a hacer su seppuku ritual de desaparecer? ¿De convertirse únicamente en un partido político que pueda competir en la comunidad chií por los escaños al Parlamento? ¿En serio? Esto tiene truco. Lo mismo que el hecho de que Nasrallah en 2002, en octubre, dijera que quiere la democratización del Líbano porque cree que los demás están atomizados, que los cristianos lo están y están atomizados. No tienen como Hezbollah, que tiene a Irán de respaldo. Los cristianos maronitas no tienen a nadie que les apoye. Ninguna potencia, llamémosle cristiana, aunque sea culturalmente cristiana y no sea confesional. Ninguna apoya a los cristianos maronitas en Líbano. Ninguna. Ni Francia ni Estados Unidos salieron escaldados, esto es cierto. Ni siquiera el Papa. Ni el Papa apoya a los cristianos. Se me dirá, ¿cuántas divisiones tiene el Papa? Ya, bueno. Su palabra a favor de determinadas causas ha sido bastante polémica, porque ha ido en contra de la doctrina de la Iglesia en ciertos términos, incluso poniéndose al borde de herejía. Establecer una idea de una nueva resolución puede imponer la noción de ser derogada la anterior, 1701, o dejarla sin efecto. ¿Es eso lo que realmente quiere el gobierno de Líbano a instancias de Hezbollah? No hay que ser muy listo. Mikati ha recalcado, tras una reunión del Consejo de Ministros, que Hezbollah, como parte del gobierno de Líbano, con 2 ministros, apoya la aplicación de la resolución. Antes de destacar que el alto el fuego es esencial, según ha informado la agencia estatal libanesa de noticias NNA. La solución diplomática está sobre la mesa, ha argumentado. Estamos comprometidos con nuestros derechos y nuestro territorio, y hemos mostrado en repetidas ocasiones, en otros elementos internacionales, el compromiso del Líbano en la resolución 1701. Ha sostenido, antes de subrayar, que la invasión del país es totalmente inaceptable. Israel ha denunciado en numerosas ocasiones que Hezbollah incumple la citada resolución aprobada de cara al alto el fuego de 2006 al mantener posiciones al sur del río Litani, situado a unos 30 kilómetros de la frontera, y negarse a su desarme, mientras que Beirut ha acusado igualmente a Israel de violar la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Aquí hay un elemento importante que decirles. ¿Por qué el ejército del Líbano no ha cumplido la resolución 1701 desde 2006 al 2024? ¿Por qué nadie ha cumplido la resolución 1701, salvo Israel, en la parte que le toca? ¿Por qué? ¿Por qué Hezbollah no ha sido desarmado? ¿Por qué el ejército no controla el sur del río Litani? ¿Por qué Hezbollah sigue controlando militarmente parte del Líbano? Porque no hay una situación de integridad territorial, una situación demográficamente complicada, inducida por la guerra civil siria, aún por cerrar y por terminar. ¿Y si lo mismo que
Voy a poner dos ejemplos. Ya están puestos en el canal a veces, pero vamos a ponerlos. ¿Qué hizo India en 1970-71 con Bangladesh? Entonces no era Bangladesh, Pakistán Oriental. Entrar, parar un genocidio y salir. ¿Qué está haciendo Israel? Entrar, cumplir la 1701 y salir. ¿Qué hizo Camboya cuando recibió la visita de los vietnamitas? Había un genocidio. 2 millones de personas siendo asesinadas entre 1975 y 1978 por parte de los Gemelos Rojos. Vietnam, ¿qué hizo? Entrar. Era lo justo. Insisto, ¿por qué no se ha cumplido en 18 años la resolución 1701 que ahora están empeñados en querer resolver Hezbollah? ¿Tal vez será los Vipers? ¿Tal vez será lo de Nasrallah? ¿Tal vez será el tiro al pato que está haciendo Israel con respecto de los líderes de Hezbollah, descabezándolos por completo? Tal vez influya eso, que no tengan capacidad ya para lanzar, para pensar, para organizar, para coordinar el ejército dentro del Estado libanés como es Hezbollah. Que estén descabezados y como patos sin cabeza estén absolutamente inanes frente a esta situación. ¿No será eso? Que quieren tiempo para rearmarse, organizarse. Pero claro, gente muy experimentada ha muerto. No se tardan 4 tardes en un cursillo en ese parque iraní o en alguno de los túneles para instruir a gente como estaban esos antiguos líderes que están con las 72 vírgenes en el paraíso. Por lo que... Así, el primer ministro libanés ha dicho que el Líbano es víctima de la arrogancia israelí. No, la arrogancia iraní no existe. No. Que no es disuadida, que viola la soberanía libanesa. La soberanía que no ha sido violada por Siria ni por Irán, jamás, ¿eh? No son potencias imperiales sobre un Líbano sometido, sodomizado y colonizado. No. Viola la soberanía libanesa ante los ojos de todo el mundo, impulsada por el sospechoso silencio en torno a sus masacres. A sus masacres en la Franja de Gaza y el territorio libanés. Defendido a Hezbollah y a Hamas. Muy bien. Y a Yihad Islámica. Bien. Mikati ha condenado los ataques de Israel contra la fuerza interina de Naciones Unidas sobre Líbano. La FINUL, que ha sido inútil durante 18 años. Ha dejado pasar, ha visto, no ha hecho nada. Esos peacekeepers, ni siquiera peacemakers, no, peacekeepers de... A ver, ¿dónde estoy yo? ¿Hay ataques? No. Eso sí, la población libanesa en las últimas semanas ha atacado los convoyes de UNIFIL. ¿Por qué no han identificado a ver quiénes han sido? ¿Han sido fans de Hezbollah? ¿Los que han pinchado las ruedas? ¿Los que han atacado los elementos de UNIFIL? Por favor. Que dejan 4 cascos azules heridos en los últimos 2 días. Es un crimen condenable por nuestra parte y por la comunidad internacional cuya santidad está siendo violada, argumentado. Israel describe su invasión, desatada del 1 de octubre, como una operación selectiva y limitada contra objetivos terroristas e infraestructuras de Hezbollah. Unas infraestructuras que estaban hasta el mismo borde de la línea azul de la frontera con Líbano. Querían entrar a Galilea, secuestrar gente y hacer como lo que intentó Hamas en Gaza, que fueran escudos humanos. La ofensiva fue lanzada cerca de 2 semanas después de ataques intensificados, recordemos, 9.000 misiles del 8 de octubre hasta el 1 de octubre. 9.000. Y ha ido en paralelo con un reconocimiento, bombardeos con la capital Beirut y otras zonas del país. Bueno, han bombardeado instalaciones de Hezbollah. Búnkeres de Hezbollah, que están metidos dentro de un barrio de Beirut. ¿Por qué no se dice en detalle? Bombardeos contra capital Beirut, no. Bombardeos contra capital Beirut, no. Beirut no ha sido atacada. Ha sido atacada Hezbollah en Beirut.
Las autoridades libanesas han denunciado más de 2.000 muertos a causa de los ataques israelíes desde el estallido de los enfrentamientos el 8 de octubre de 2023. Mientras que miles de personas han resultado heridas y cerca de 1,2 millones se han visto forzados a huir de sus hogares. Hombre, lo de los heridos, pues lo de los muertos también, bueno, es que... ¿Cuántos muertos hubo por los Vipers? Seleccionado, ¿eh? A persona. Hay vídeos muy claros, vídeos que enseñan que en una tienda, en una frutería, en una instalación pública, la persona que tiene el Viper sufre. Pero hay 4 personas alrededor que llevan un susto. Pero no les pasa nada. Luego salen perfectamente, ningún problema. Fueron 1.000. Lo de los Viper fueron 1.000 muertos. Con lo cual ahí tenemos ya algún ataque a estas instalaciones donde había los lanzadores, que están bastante alejados por lo general. Pero ojo, cuidado también. En algunas viviendas ponen lanzacohetes en el bajo, que salen y vuelven a entrar. Con lo cual, ¿quién es el que comete crimen de guerra? El que pone armamento o hace reuniones de discusión sobre planificación de guerra en una zona de viviendas, o el que ataca. El derecho internacional dice que es el primero, el que obliga a esas zonas a convertirse en zona militar, el que hace legítimos esos objetivos. Y aún así, como digo, la mayor parte, por no decir casi todos, esos muertos son combatientes de Hezbollah. Lo cual es alucinante porque pareciera que esas autoridades libanesas, controladas por Hezbollah desde dentro del gobierno de Líbano, pareciera que son 2.000 civiles, que andaban por ahí y que estaban haciendo sus cosas. Israel es muy mala porque bombardea población civil, le gusta muchísimo matar niños. Es increíble el antisemitismo. Termina. El repunte de las hostilidades se enmarca en los enfrentamientos desde hace ya más de un año después de que Hezbollah atacara territorio israelí un día después de los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 por el movimiento de resistencia islámica Hamas y otras facciones palestinas que llevaron a Israel a desatar una cruenta ofensiva contra la franja de Gaza, ¿no? Contra la franja de Gaza, ¿no? Contra Hamas y esas otras fracciones palestinas. Porque si eres español y estás viendo esto, esos 1.400 muertos, asesinados, y también de qué manera, el día 7 de octubre, serían 7.000 muertos en España. 7.000 de una atacada, en una mañana. Si ya hubo la conmoción que hubo por 192 muertos el 11 de marzo de 2004, pensad que en esos trenes no fueran 192 personas, que fueran 7.000. Ese sería el equivalente del 7 de octubre en España. Por tanto, con esto que hemos comentado del Líbano, solamente hay que decir una cosa. Líbano merece independizarse de Hezbollah, sacarse esa garrapata de fuera de su cuerpo, estabilizar poblacionalmente el país, pedir por favor a los sirios que organicen una paz en su territorio, que cierren jurídica y políticamente la guerra civil que afecta al Líbano. Y, por supuesto, decirle a Irán: Hezbollah no debe existir nunca más. Somos independientes, el Líbano, de Irán y de Siria. No es un país colonizado. No es un país súbdito de nadie. Y a partir de ahí, construir una nueva realidad con un nuevo marco constitucional, con una nueva realidad institucional, con una nueva formulación para construir y avanzar. Sí, hace no mucho, hace un par de años, fue posible un deslinde marítimo
entre Líbano, con todas las comillas que se quiera, e Israel. Deslinde marítimo, porque enfrente de Líbano y de Israel hay hidrocarburos que pueden nutrir el desarrollo económico del Líbano. Y se llegó a un acuerdo. ¿A qué acuerdos no se podrá llegar si Líbano se despoja de todo tutelaje colonial de Siria y de Irán y puede efectivamente tener un gobierno libanés votado por la gente, constructivo, productivo y a favor de la paz, la libertad y la prosperidad de los libaneses? Ese es el desafío. No solo el titular este de Líbano pide a la ONU una resolución para un alto el fuego inmediato con Israel. No, no. Debe desaparecer Hezbollah. Inmediatamente. Y con ello, empoderar al ejército de Líbano para que sea la única fuerza armada en Líbano. Responsable de la seguridad de los libaneses, de todos los libaneses, para que ningún terrorista tenga capacidad para hacer daño a nadie dentro ni fuera del Líbano. Ese es lo que es el futuro del Líbano. Y sin más, queridos patitos, pues que ricasco, agur, berobat, vete bien.